Acelerando Empresas, episodio 548. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en el acelerador de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 548, en el que vamos a hablar con Francisco Serrano, un emprendedor que ha montado un negocio bastante rentable en la industria inmobiliaria, en la construcción, producción de viviendas, pero con factores bastante innovadores y que ha pasado por Impúlsame. Así que vamos a hablar con él, que nos cuente cómo le ha ido y cómo le va con esta crisis. Pero antes recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, donde tenéis un montón de cursos y un montón de información, ya sabéis, pero también el servicio de asesoramiento si estáis buscando inversión para vuestro proyecto en acelerandoempresas.com/inversión. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Francisco Serrano es arquitecto técnico y fundador de Diseicon, una empresa que fundó en 2002, una empresa constructora que ha innovado en el sector en diferentes aspectos y que ha superado varias crisis, entre ellas pues está superando esta que estamos viviendo actualmente del COVID. Ha sido también participante Francisco en Impúlsame y viene a contarnos justamente su experiencia emprendiendo en un sector tan tradicional, pero que él también a su vez ha innovado bastante. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fran. Encantado de estar por aquí. La verdad que tenía ya ganas. Es un placer auténtico estar por aquí. Bueno, un placer tenerte aquí, amigo, porque ya te considero amigo después del tiempo en Impúlsame Juntos. También me escuchas en el podcast desde hace tiempo y bueno, pues me parecía muy interesante que en un sector tan tradicional, como decía en la intro, tú hayas conseguido pues tener éxito y encima pues constantemente estás renovándote. Pero si quieres comenzamos un poco hablando desde el principio. ¿Cómo comienzas a emprender? La verdad es que gracias a que en mi casa mis padres, ¿no? Eran emprendedores, tenían un negocio familiar. Y yo en mi casa pues he visto esa calidad de vida, que esa calidad de vida pues se nota siempre en el estilo de vida de un miércoles cualquiera, pues nos íbamos a la playa o nos íbamos, y eso pues mis amigos pues no lo tenían. Entonces yo creo que de lo que vemos no es lo que aprendemos, y esa calidad de vida que yo vi en mis padres pues tenía esa ansia de emprender. Y desde muy pequeñito, ya con 18 años, porque los estudios me iba fatal, después de repetir 2 veces, ¿no?, el bachillerato, tuve una pequeña empresa de comestibles y tal, por los campos, por los chalets, por el tiempo de verano, porque yo no dejé nunca los estudios, y eso pues me abrió bastante la perspectiva de lo que es ganarte tu salario, de ganarte su sueldo, ser dueño de tu propia vida, ¿no? De hecho, de ser de los peores alumnos de la escuela, a tener esa experiencia y también la combiné con la construcción, que ya empecé de peón de albañil, fue mortal con el calor que hace aquí en Sevilla en verano, pues toda esa experiencia me sirvió para el año siguiente, cuando entré de nuevo en el bachillerato, pues ser de los mejores alumnos, entré en la carrera, que eso ya era impensable de lo malamente que iba, y ya tenía mi objetivo claro, que quería ser constructor desde muy pequeñito, ¿no? Desde que tenía prácticamente 6 años ya estaba construyendo con las mismas cajas de huevo que tenía mis padres vacías, era el negocio familiar, hacía mis casitas, y la verdad es que me comí los estudios en 3 años en la carrera de arquitectura técnica, y yo, como te comenté al principio, desde muy pequeño toda mi ansia era de ser dueño de mi vida, que eso es lo que veo mejor de ser emprendedor, ¿no? Que nadie te manda, nadie te condena, nadie te cohíbe de tu libertad. Y pues desde que terminé la carrera empecé a trabajar en un sitio y en otro, y como no me gustaba trabajarle a los demás, aprendí lo que necesitaba para poder dedicarme a la construcción, y en cuanto tuve la oportunidad, al año de terminar la carrera, monté mi pequeña empresa de arquitectura. Y así fue poco a poco mi historia. Siempre con paso firme, escalón a escalón, sin equivocarme, aprendiendo, contratando a personas que ya eran expertas en la arquitectura, de dirección de obras, posteriormente una pequeña reforma, y así poco a poco escalando a obras más importantes, más grandes, a construir promociones, hasta que llegué a montar con 27, 28 años tendría mi quinta empresa, que ya era una promotora,
con la cual generé mi primer 1.000.000 de euros de beneficios, un chaval con 28 años. La verdad que fue una odisea buenísima y además que lo conseguí sin usar mi propio dinero, ¿no? Que tiene su historia. Y así ha sido mi vida, de siempre de montar empresas hasta que llegó ese año 2008 y fatídico en que cayeron todas las empresas de construcción, ¿no? Y el sector financiero y fue una hecatombe que no sabía dónde meterme, no sabía qué hacer y la verdad que aprendí muchísimo. Aprendí que me hice trader profesional del mercado de valores, del Forex, precisamente. Se me dio bastante bien, gané mi dinero, estuve divirtiéndome un rato porque la verdad que es un mundo muy apasionante, pero al tiempo, por condiciones familiares, pues decidí volver a la construcción y desde el año 2012 que volví de nuevo, después del 2008 que estuve con el trader y esas cosas, pues monté dedicado al sector de la construcción, más a la reforma y a la obra nueva de particulares, que es lo que se empezó a mover y lo que se sigue moviendo principalmente. Y en ese sector, pues la verdad es que me he hecho bastante experto. Los clientes están súper contentos y la verdad que me va muy bien, no me puedo quejar. Fantástico. Bueno, oye, la verdad que una odisea, como tú decías, porque bueno, el que sobrevivió al crack inmobiliario en España yo creo que tiene mucho que contar, ¿no? Así que bueno, ahora después hablaremos un poquito más al respecto, pero cuéntanos en particular qué hacéis en Disei.com y sobre todo también qué hacéis distinto, ¿no? Que creo que es muy interesante. Lo que hacemos diferente, yo creo que es lo que hacemos diferente, es que ponemos al cliente en el centro, ¿no? El cliente para nosotros es lo más importante de la empresa. De hecho, sin cliente pues no funcionaría todo esto. Y gracias a hacer eso, todos los clientes que tenemos, por no decirte el 100%, el 99% son todos recomendaciones de boca a boca. No utilizamos ningún tipo de marketing, de ningún tipo de estrategia comercial, en eso no gastamos solo lo que hacemos es calidad, enfocado siempre en el cliente, utilizando siempre buenos criterios de construcción, buenos precios y sobre todo también un equipo selecto. Ya son 17, 18 años, de 2002 ya que estamos construyendo. Y la verdad que el equipo que tenemos también seleccionado desde hace muchísimos años, la mayoría del equipo, pues están ya, digamos, hechos a unas pautas, a unos procedimientos, a un buen hacer, ¿no? A un comportamiento ético. Y eso es lo que el cliente, pues, al fin y al cabo, va buscando. El cliente lo que quiere es un solucionador de problemas, que al fin y al cabo, los emprendedores somos esos, solucionadores de problemas. Desgraciadamente, el sector de la construcción, como bien sabemos, raro es el que no ha tenido una primera, o él directamente o un familiar que ha hecho alguna obra y ha tenido, desgraciadamente, un mal recuerdo, una mala experiencia, y eso, desgraciadamente, es el sector de la construcción. Entonces, destacar en un sector tan desprofesionalizado como la construcción, pues es relativamente fácil. Es relativamente fácil porque solamente lo que tienes que tener son valores, criterios, profesionalidad y desgraciadamente es lo que no tiene el resto de competidores, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace diferente a Disei.com, que aunque aún nos queda mucho camino por recorrer y estamos en un proceso continuo de aprendizaje, que por eso fue uno de los motivos, ¿no?, de los que estuvimos en Impulsa y aprendimos un montonazo. De hecho, duplicamos la facturación el año pasado y esta la vamos a triplicar. Y yo creo que es por eso, es por lo que hacemos. Es por lo que hacemos, de la forma que lo hacemos y el trato que le damos al cliente. Siempre, como nosotros empezamos diseñando el proyecto desde el origen, desde el cliente tiene una necesidad, una idea y nos llama porque un amigo, un conocido, un familiar quedó bastante contento después de tener nuestra experiencia, ¿no?, y haber hecho su obra con nosotros. Captamos y todo ese diseño, todas esas ideas, todos esos diseños en 3D, utilizamos gafas de realidad virtual, incluso para las personas que no lo llegan a ver, ¿no?, y puede ver su casa terminada con una gafa, como si estuviera ya viviendo en esa casa, ¿no? Eso lo hace muy poca gente, la verdad, y nosotros por eso no cobramos nada. Entonces empezamos a aportar valor. Valor. Claro, y cuando ya has tenido 2, 3, 4 reuniones con el cliente, has visto que no has pedido nada a cambio, que tu interés no es
el tuyo propio, que tu interés es el del cliente, que tu interés es poder ayudarlo de alguna forma o de otra. Entonces el cliente no es que se obligue con nosotros, porque no tiene ningún tipo de obligación, pero ya ves que si tiene dónde elegir, los demás no le han aportado absolutamente nada, muy pocas ideas, ¿no? Muchísimo menos le han ofrecido un presupuesto tan detallado o planos ya redactados sin haber solicitado ningún tipo de dinero, ¿no? Entonces, pues ya al cliente, la verdad que se le da una confianza y pues el 100%, por no decirte casi el 100% no se viene con nosotros. Bueno, en particular, Francisco, me parece muy interesante también la parte de cómo estructuras un poco el equipo, ¿no? Es decir, tienes un concepto de quizás desarrollo empresarial confiando mucho en las personas y estructurando quizás de una plantilla no habitual, ¿no? Cuéntanos un poco más al respecto, si te parece. Eso es un proyecto, la verdad, que estoy en desarrollo porque, como te comenté antes, para mí lo más importante de un equipo no es que las personas se sientan libres, se sientan parte del proyecto y que se sientan como parte de la empresa. Entonces empezamos a estudiar hace ya varios años un sistema de retribución colaborativa en el cual todos los miembros que forman parte del proyecto, ya sea un técnico, el administrativo, el encargado, jefe de obra y todos los participantes, pues forman parte de ese proyecto de tal forma que cada uno sabe qué porcentaje de participación es con respecto al proyecto global, de tal forma que nadie tiene, como digamos el sistema antiguo, ¿no? Un sueldo, yo te pago un sueldo, tienes que estar 8 horas o 10 horas de trabajo conmigo todos los días porque te estoy pagando y eso yo no creo en esa historia. De hecho, yo creo que está ahora mismo en proceso de desaparición, gracias a Dios, porque es un sistema antiguo, yo lo veo antiguo y es más fácil hoy en día, ¿no? Ser emprendedor que alguien te dé de alta y que te pague un sueldo. Eso hoy en día es bastante difícil y yo creo que, como te he dicho, está en periodo de extinción. Y entonces, pues, lo que yo consigo es que todos los miembros de mi equipo son autónomos independientes. Son autónomos independientes que tienen su formación, tienen sus valores, tienen sus historias que forman parte de mi equipo y a través digamos, de nuestra empresa, pues le damos formación, le damos... le hacemos partícipe de un proyecto bastante interesante y con esta forma, pues digamos que los trabajadores se sienten más libres, se sienten más independientes y además que si tienen más capacidades de poder desarrollar sus habilidades, ganan más dinero que un sueldo, ganan bastante más. Tú lo sabes cómo funciona el tema del emprendimiento, ¿no? El emprendedor. Así que este sistema que estamos desarrollando, la mayoría de los colaboradores, ¿no? Forman parte así del sistema y la verdad es que están bastante contentos, ¿no? Hay muchísimo trabajo todavía que desarrollar. De hecho, estamos desarrollando un software para poder monitorear todo lo que estamos haciendo, ¿no? Todo lo que estamos investigando para que todo el mundo sepa perfectamente cuál es su rol, cuáles son sus atribuciones, cuáles son los KPIs de control, cuál es su forma de participar y qué parte del negocio en tema beneficio, ¿no? El que tiene. De todas maneras que las cuentas son totalmente transparentes hacia todo el mundo. Si vamos con transparencia total y cualquier persona en cualquier punto del mundo, por ejemplo, para el tema del proyecto, pues salimos, oye, mira, hemos cogido tal proyecto, ¿quién quiere hacer diseño, no? Y cualquiera que esté interesado, pues, ¿cuánto sale el diseño? Pues 10%, un 5% del beneficio, tal. Pues cualquiera puede formar parte del proyecto. Son conceptos todavía muy novedosos y a la mayor parte de las personas que se los cuentan, pues todavía les sorprende, aunque ya cada vez menos. Al principio salían incluso algunos aparejadores que les comentaba el tema, salían incluso corriendo, esto es imposible, tú estás loco, pero ya no, ya esa locura está haciéndose algo cada vez más real, ¿no? Fantástico, bueno, pues con tus locuras, amigo, has conseguido algo bastante potente y que está creciendo muchísimo. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, esto es lo bueno, pero también qué ha sido lo malo o por lo menos qué lecciones has ido aprendiendo en el camino. Wow, lecciones tengo para escribir varios libros.
El día que esté más tranquilo me dedicaré a ello, porque la verdad que ser emprendedor no es fácil. No, de aquí hasta ahora mismo hemos hablado que todo es muy bonito, que tú eres libre, que tal, pero ser emprendedor no es fácil, es un mundo muy solitario, te ves solo muchísima parte del tiempo, ¿no? Se pasa mal porque se echan muchísimas horas, pero después muy agradecido. Es muy agradecido porque nadie te manda por la mañana a qué hora te tienes que levantar o a qué hora te tienes que acostar, o si puedes irte a comer a mediodía, como he ido esta mañana, bueno, cuando estuve ayer por la familia, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante el ser emprendedor, pero eso que tiene muchas cositas que nadie te explica en ningún sitio cuando tú vas a emprender. No, métete, que sí, pero espérate. Hablan de, no, que del gobierno, olvídate del gobierno, olvídate de muchísima ayuda porque no se nos sirve. Tienes que ir poco a poco. Entonces, ¿qué he aprendido? Pues he aprendido que tú tienes que, porque eso es todo empieza con que la mayoría de las personas, yo creo que no saben cuáles son sus pasiones, ¿no? Y se mueren muchas personas sin saber verdaderamente cuál es su pasión y a qué se quiere dedicar. Y se dedica a lo que primero había y se ha dedicado a, no sé, cuando se dan cuenta tienen 50 años y han toda la vida haciendo lo mismo y verdaderamente no son felices porque no están desarrollando su pasión, ¿no? Entonces yo creo que lo principal para ser emprendedor es qué es lo que te motiva, qué te motiva en la vida, cuál crees que es tu misión en la vida y tira para adelante, pues, tú lo das todo con el corazón como yo hago en mis proyectos. Me da igual trabajar un domingo a la hora que sea, ¿no? Porque estoy haciendo algo que me apasiona, ¿no? Entonces cuando te dedicas a lo que te apasiona, eso no se convierte en un trabajo. Para mí no es un trabajo. Yo tengo la suerte de dedicarme a lo que me apasiona de pequeño, que es la arquitectura, el diseño y construir. Y la verdad es que cada proyecto es independiente, cada proyecto es un mundo, se aprende muchísimo de todos los proyectos, porque todos los proyectos tienen algo nuevo, ¿no? Y eso la verdad es que es una pasada, ¿no? De hacer lo que te gusta y encima, como la construcción se mueve en grandes números, ¿no? Una obra pues puede costar desde 20.000 euros una reforma pequeñita a 200.000 o 1 millón de euros, ¿no? Si te mueven en envergaduras grandes, pero como hay grandes márgenes, porque hay mucho movimiento de dinero, pues siempre algo te queda y si te lo montas bien y sabes mirar bien por los costos, los ingresos y tal, pues mira, pues te queda muchísimo más que un sueldo, ¿no? Y eso la verdad que después se ve recompensado en calidad de vida, en estilo de vida, puedes viajar cuando quieras o cuando te den los clientes, ¿no? Pero la verdad es que está muy recompensado el ser emprendedor, se aprende muchísimo, se aprende de todo, porque tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de marketing, tiene que saber de venta, tiene que saber de administración, tiene que saber de todo, de trato con las personas, de hablar en público, madre mía. Entonces, hace una persona hiper mega completa, ¿no? Hiper mega completa. Fantástico. Bueno, y ahora pues por volver un poco al punto de partida, la crisis, amigo, ¿cómo estás viviendo esta crisis? Y bueno, no sé si te recuerda un poco a la anterior o es completamente distinta. En fin, un poco para ir cerrando la entrevista, cuéntanos qué está siendo quizás lo más difícil o qué fue lo más difícil la vez anterior y cómo saliste de ahí. Al principio, la verdad, fue complicado hablo de cuando fue el confinamiento, ¿no? Porque todo el mundo con el pavor, el temor y el miedo cerraron la mayoría de los proveedores, cerraron almacenes y entonces te encontraba que la obra no estaba cerrada, pero no tenía proveedores. Entonces, la verdad es que fue algo que tuvimos que reinventarnos. Ya más o menos viéndolo, almacenamos todas las obras, las llenamos de materiales que nos duró por lo menos 2 semanas, que fue lo de máximo confinamiento. Y después cuando volvieron a empezar otra vez, pues volvimos a llenar materiales, pero que no era fácil, que te hacían faltas cosas de diario, estaba todo cerrado, para entrar a los grandes almacenes, pues un protocolo impresionante, ¿no? Pero bueno, gracias a la clientela que teníamos desde antes de que pasó todo esto, que la hemos estado, todavía estamos con proyectos de antes del primer confinamiento y la verdad es que hemos tirado bastante bien vamos, hemos triplicado las ventas. Hemos triplicado las ventas porque había muchísimos clientes antiguos e incluso durante el confinamiento y ahora mismo
estamos otra vez cerrando, o sea, seguimos cerrando nuevos proyectos y por lo menos de momento en el sector que ahora estoy en la reforma, pero cuando me cogió la crisis estaba como promotor inmobiliario haciendo promociones de varias viviendas y tal, ¿no? Que eso sí están más parados. Entonces era al cambiar de sector, que ahora son el tema de reforma, parece que de momento no ha parado, incluso no, hay más trabajo que antes, por lo menos en el sector de la construcción. Y también es verdad que es por el buen hacer, imagino, porque yo no sé si otros constructores o otros compañeros le habrá disminuido el trabajo, por lo que yo hablo, y eso parece que no, pero vamos, estos son ciclos, como tú bien sabes, y lo que hay que amoldarse y poder tocar todos los palos, porque es verdad que la visita, yo me llevé por lo menos 2 meses sin poder visitar nuevas viviendas por el tema de los protocolos, que si no sabía uno cómo actuar, ¿no? Entonces, incluso me agarré a Zoom, me agarré a las herramientas informáticas de Office 365 y todo eso, y me pude hacer algunas incluso presentaciones compartiendo pantalla y online, y la verdad es que, mira, el cliente al fin y al cabo, pues se amolda porque no nos queda otra, ¿no? Entonces, yo creo que esto del COVID, hombre, que todos los daños que está haciendo y todo eso, pues eso no es deseable, pero es una realidad. Pero lo que sí es verdad que yo pienso que ha acelerado, ¿no? Ha acelerado todo lo que venía para los años 20, a finales de los años 20, para el 29, para el 30, pues yo creo que lo ha acelerado para este año. Lo ha acelerado ya este año en todos los aspectos, ¿no? El teletrabajo, en cómo relacionarnos con los clientes y la verdad que nosotros, en cierto punto, es verdad que una hormigonera no te la puedes llevar a tu casa y desde tu casa hacer un trabajo, ¿no? En otro sitio. Y tiene que ser algo muy presencial. Las reformas son muy presenciales, se puede trabajar poco. Pero bueno, como ya te cuento antes, estuvimos teletrabajando con los clientes, ¿no? Enseñándoles los proyectos y tal, sin tener que ir a visitarlos. Y nos reinventamos un poco y la verdad que también incluso monitorizando el trabajo de los propios, metimos alguna aplicación nueva para el trabajo en la reforma, para que los encargados de obra pudieran tener una relación más directa a través de aplicaciones y tal, para que con fotos que ellos iban subiendo, en fin, una herramienta bastante completita, y de esa forma pues he podido controlar más obras desde mi casa, ¿no? Desde la oficina. Fantástico, bueno, pues muy interesante. Desde luego tendrías para, como dices tú, escribir un libro de anécdotas, de historias en este mundo tan curioso como es el inmobiliario, pero la verdad es que también tú has dado ese punto de innovación tan importante. Y nada más, Francisco, yo creo que, en fin, me encanta cómo cuentas personalmente todo lo que te ocurre con tanta transparencia, como tú siempre trabajas. Y bueno, ya sabes que tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Un placer, Fran. Un abrazo, hasta luego, gracias. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Francisco por participar y también gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email, registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!